El sol apenas despuntaba sobre las cumbres de la cordillera, derramando una luz dorada que se filtraba a través de la neblina matutina y bañaba de verde esmeralda los interminables cafetales de Quindío. El aire olía a tierra húmeda y a flor de café, una fragancia que en otros tiempos le habría traído paz a Alejandro. Pero esa mañana, la belleza del paisaje no era más que un telón de fondo cruel para el caos que se arremolinaba en su mente. Estaba sentado al borde del pequeño estanque de su casa, una humilde construcción de bareque con tejas de barro, observando cómo los peces se movían perezosamente bajo la superficie del agua. Intentaba, sin éxito, calmar el peso que le oprimía el pecho. Desde el interior de la casa, llegó el sonido de una tos seca y profunda, un estertor que se había vuelto la banda sonora de sus días. Su padre, don Ramiro, llevaba semanas postrado en la cama, consumido por una enfermedad pulmonar que le robaba el aliento y la fuerza. Su cuerpo, antes robusto por años de trabajo en el campo, ahora era un esqueleto frágil cubierto de piel. A su lado, su madre, doña Elena, se movía como una sombra, su rostro marcado por el agotamiento y la preocupación. Eran una familia campesina, gente de bien, de esas que nunca tuvieron mucho pero tampoco habían conocido la desesperación que ahora los ahogaba. Todo cambió cuando las deudas empezaron a crecer como la mala hierba. El tratamiento de su padre era costoso, y el pequeño cafetal que era su único patrimonio ahora estaba en manos de doña Elvira Montoya, la terrateniente más poderosa de la región, como garantía de un préstamo que jamás podrían pagar. «Tenemos que vender la casa, mijo. Si no, no sé qué vamos a hacer», le había dicho doña Elena la noche anterior, con la voz quebrada y los ojos anegados en lágrimas. «Sé que es duro para vos, pero no nos queda de otra». Alejandro apretó la taza de tinto que sostenía en sus manos, sintiendo el calor amargo del café. Sabía lo que venía. Unos días atrás, doña Elvira los había visitado. La anciana llegó en su impecable camioneta, con un chofer que le abrió la puerta como si fuera una reina. Entró a su humilde casa con un aire de desdén, y tras un breve y frío saludo, les presentó una propuesta que sonaba a sentencia. Casarse con ella, un muchacho que apenas pasaba los 20, a cambio de perdonar la deuda y asegurar el futuro de su familia. Era una idea tan absurda, tan grotesca, que al principio Alejandro pensó que era una broma macabra. Doña Elvira le triplicaba la edad. Pero al ver la seriedad en el rostro de la mujer y la mirada suplicante de su madre, comprendió que no había nada de qué reírse. Era un castigo, una humillación. Sin embargo, al mirar la frágil figura de su padre y el rostro de su hermana menor, Lucía, que jugaba ajena a todo en el patio, supo que sus opciones se habían agotado. Doña Elvira Montoya no era una mujer fácil. Con sus 60 y tantos años, era conocida en todo el municipio como una viuda de hierro, dueña de las tierras más productivas y de un carácter implacable. Desde que su esposo murió, vivía sola en su enorme hacienda, una casona colonial rodeada de jardines exuberantes y un ejército de empleados que le temían más que la respetaban. La gente del pueblo murmuraba sobre ella, sobre su fortuna de origen dudoso y su corazón de piedra. Nadie entendía por qué, de repente, quería casarse con un muchacho sin un peso en el bolsillo. Algunos decían que era un capricho de vieja, otros que buscaba a alguien joven que la cuidara. Pero Alejandro sentía que había algo más profundo, una sed de control, un deseo de poseer no solo sus tierras, sino también su vida. «No necesito amor, Alejandro», le dijo ella esa tarde, sentada en la única silla decente de su sala, con una postura rígida y una voz que cortaba como el filo de un machete. «Necesito a alguien que me acompañe en mi vejez. Y vos, muchacho, sos la elección perfecta». Alejandro bajó la cabeza, luchando por contener la rabia y la frustración que hervían dentro de él. ¿Cómo podía ser tan fría? ¿Cómo podía tratar el matrimonio como una simple transacción comercial? Pero entonces escuchó la tos de su padre desde el cuarto contiguo, un sonido que le recordaba la urgencia de su situación. Esto no se trataba de él. Se trataba de su familia. Esa noche, se quedó despierto hasta tarde, mirando el contrato que doña Elvira había dejado sobre la mesa. Un papel que detallaba los términos de su servidumbre. Al firmar,
su familia quedaría libre de deudas, pero él quedaría encadenado a una vida que no quería, a una mujer que no amaba. ¿Podría soportarlo? ¿Encontraría alguna vez la felicidad? El suave crujido de los pasos de su madre acercándose a su puerta le dio la respuesta. No tenía otra opción. Al día siguiente, con la mano temblando y el alma hecha pedazos, firmó el contrato en la notaría del pueblo. La noticia de su matrimonio con doña Elvira se esparció como un incendio forestal. Hubo quienes se burlaron, quienes sintieron lástima y quienes, simplemente, menearon la cabeza con incredulidad. Para Alejandro, el mundo había cambiado para siempre. Sabía que su vida a partir de ese momento sería un sacrificio, un deber sin amor. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña chispa de rebeldía se negaba a extinguirse. No se rendiría. De alguna manera, encontraría la forma de liberarse de esa jaula dorada. Lo que no sabía era que el destino ya estaba tejiendo un nuevo hilo en su historia, uno que lo llevaría a un encuentro inesperado con una joven florista llamada Sofía, un encuentro que despertaría en él un amor verdadero y lo arrastraría a un conflicto mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Tras el frío y burocrático matrimonio con doña Elvira, la vida de Alejandro se transformó drásticamente. Ahora vivía en la hacienda Montoya, una imponente casona rodeada de lujos que nunca había soñado. Tenía ropa fina, comida abundante y sirvientes a su disposición. Sin embargo, cada bocado le sabía ceniza y cada noche en esa cama inmensa y vacía se sentía más solo que nunca. El lujo era una prisión, y los muros de la hacienda, los barrotes. Doña Elvira lo trataba con una indiferencia calculada, como si fuera un objeto más de su colección. Su presencia era fría y su actitud posesiva, lo que lo hacía sentir como un pájaro enjaulado. Una mañana, harto de la sofocante atmósfera de la hacienda, Alejandro decidió escaparse por unas horas e ir a la plaza de mercado del pueblo. Necesitaba sentir el pulso de la vida real, el caos, los olores y los sonidos que le recordaran quién era. Entre los puestos de frutas exóticas, verduras frescas y el aroma café recién molido, sus ojos se detuvieron en un pequeño puesto de flores. Allí, organizando un ramo de orquídeas, estaba una joven de belleza sencilla y sonrisa cálida. Se llamaba Sofía. Cuando sus miradas se cruzaron, Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión instantánea, un remanso de paz en medio de su tormenta interna. Era como encontrar un oasis en el desierto. ¿Va a llevar flores, patrón?, preguntó Sofía con una voz amable, notando que él se había quedado mirándola fijamente. Alejandro salió de su ensimismamiento y esbozó una tímida sonrisa. Sí, claro. ¿Cuáles me recomiendas vos? Sofía rió suavemente y comenzó a hablarle de las heliconias, los claveles y las astromelias, explicando el significado de cada una con una pasión que lo cautivó. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Hablaron de cosas simples, del clima, del pueblo, de los colores de las flores. Por primera vez en meses, Alejandro se sintió cómodo, escuchado, humano. El tiempo voló, y cuando se dio cuenta, ya era hora de regresar a su jaula. Días después, regresó a la plaza con la excusa de comprar más flores. Esta vez, llevaba consigo un pequeño cuaderno donde solía escribir sus pensamientos. ¿Te gusta escribir?, comentó Sofía al verlo. Solo apunto cosas, ideas que se me vienen a la cabeza, respondió él, un poco avergonzado. Déjame ver, dijo ella, extendiendo la mano. Con algo de duda, Alejandro se lo entregó. Sofía leyó un par de frases en silencio. Eran reflexiones melancólicas sobre la libertad y el destino. Yo también me he sentido así a veces, dijo ella en voz baja. Como si la vida solo te diera opciones difíciles. Sus palabras resonaron en él. Sintió que ella lo entendía de una manera que nadie más podía. Sin embargo, cuando Alejandro intentó preguntarle más sobre su pasado, sobre su familia, Sofía se volvió evasiva. Perdón, todavía no estoy lista para hablar de eso, dijo con una sonrisa triste. Pero si necesitas un amigo con quien hablar, aquí estoy. Con el tiempo, sus encuentros se hicieron más frecuentes y secretos.
Se veían en la plaza o, más a menudo, a orillas del río, cerca de un guadual espeso que los protegía de las miradas curiosas. En esos momentos robados, Alejandro sentía que podía respirar de nuevo. Le confesó su situación, el matrimonio forzado, la vida vacía en la hacienda. Sofía lo escuchaba con una empatía que lo conmovía hasta las lágrimas. No puedo dejar de verte, Sofía, le dijo una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranjas y violetas. Sos la única persona que me hace sentir libre. Alejandro tomó su mano, su piel suave y cálida contra la suya. La miró a los ojos, con una certeza que nacía desde lo más profundo de su ser. Vamos a encontrar una salida a todo esto. Te lo prometo. Pero a medida que su relación se profundizaba, también lo hacía el misterio que la rodeaba. Un día, mientras estaban sentados bajo la sombra de un samán, Alejandro notó una cicatriz descolorida en la muñeca de Sofía. ¿Y eso? ¿De dónde salió?, preguntó casualmente. Sofía retiró la mano bruscamente y se cubrió la muñeca con la manga de su blusa. No es nada, dijo, con un nerviosismo evidente. Un pequeño accidente. Alejandro no quedó convencido, pero decidió no insistir. Sin embargo, la duda se instaló en su mente. Empezó a notar cómo Sofía esquivaba cualquier pregunta sobre su familia. Cuando le preguntó si tenía hermanos o si sus padres vivían en el pueblo, ella respondía con vaguedades. No tengo una relación cercana con mi familia, decía, cambiando de tema rápidamente. A pesar de las banderas rojas y los secretos, Alejandro estaba perdidamente enamorado. No podía, y no quería, renunciar a los sentimientos que Sofía despertaba en él. Sabía que su relación era peligrosa, un desafío directo a doña Elvira, pero el riesgo valía la pena. Una tarde, incapaz de contenerse más, la besó. Fue un beso tierno y desesperado, un pacto silencioso en medio de la incertidumbre. En ese momento, bajo el dosel del guadual, con el murmullo del río como único testigo, Alejandro supo que ese era el amor verdadero que siempre había anhelado. Unos días después de ese beso, doña Elvira organizó una pequeña reunión en la hacienda para celebrar un negocio exitoso. Invitaron a algunos hacendados vecinos y a figuras importantes del pueblo. Alejandro, obligado a jugar su papel de esposo trofeo, se sentía profundamente incómodo. Mientras los invitados charlaban en la sala principal, doña Elvira le pidió que subiera al viejo estudio de su difunto esposo a buscar unos documentos. El estudio estaba lleno de polvo y olía a tiempo encerrado. Mientras buscaba en un escritorio de madera maciza, encontró un viejo álbum de fotos de cuero. La curiosidad lo venció. Lo abrió y comenzó a pasar las páginas. Eran fotos antiguas de doña Elvira, de su esposo, de la hacienda en sus años de gloria. Y entonces, en una de las últimas páginas, su corazón se detuvo. Era una foto de una niña pequeña, de unos 5 años, sonriendo a la cámara. Junto a ella, una versión mucho más joven de doña Elvira. La niña tenía los mismos ojos cálidos, la misma sonrisa luminosa de Sofía. Debajo de la foto, una caligrafía elegante decía, mi pequeña Sofía, la luz de mi vida. El aire le faltó en los pulmones. El álbum se le cayó de las manos, esparciendo las fotos por el suelo. Sofía. Era la nieta de doña Elvira. La nieta de la mujer que había destrozado su vida. Un torbellino de emociones lo golpeó, incredulidad, confusión y, sobre todo, una profunda y amarga sensación de traición. Su mente comenzó a atar cabos. Todas las evasivas de Sofía, su renuencia a hablar de su familia, ahora cobraban un sentido siniestro. ¿Cómo no le había dicho que era la nieta de doña Elvira? ¿Lo sabía desde el principio? ¿Acaso todo había sido parte de un plan retorcido? La rabia, caliente y afilada, le subió por la garganta. Quería encontrarla, enfrentarla, exigirle una explicación. Pero también tenía miedo, un miedo atroz a la respuesta, a la posibilidad de que la única luz en su oscuridad fuera también parte del engaño. Al día siguiente, con el corazón hecho un nudo,
Alejandro fue al lugar de siempre, a la orilla del río. Sofía ya lo esperaba, con la misma sonrisa que ahora le parecía una máscara. Al verlo, su expresión cambió. ¿Qué pasa, Alejo? Tenés una cara. Alejandro respiró hondo, sacó la fotografía del bolsillo y se la mostró. ¿Puedes explicarme esto?, dijo, su voz tan fría como una piedra de río. El rostro de Sofía se transformó. La sangre abandonó sus mejillas, sus ojos se abrieron con sorpresa y pánico. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. «Sos su nieta», continuó Alejandro, su voz temblando por la mezcla de ira y dolor. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me mentiste?». Finalmente, Sofía asintió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Quería decírtelo», susurró. «Pero tenía miedo. Miedo de que me odiaras». «¿Cómo no odiarte?», replicó él, levantando la voz. «¿Sabías quién era yo? Sabías que estaba casado con tu abuela. Lo sabías todo y no dijiste nada». «No es así», gritó ella, desesperada. «Yo no sabía nada de tu matrimonio cuando te conocí. Me enteré después, por los chismes del pueblo». «¿Y por qué no me lo dijiste entonces?». «Porque la odio», confesó Sofía, su voz cargada de un rencor antiguo. «Odio a mi abuela más que a nadie en este mundo. Ella destruyó a mi madre, la controló hasta que no pudo más. Por eso me escapé de esa casa. Por eso vivo como vivo. No quería tener nada que ver con ella ni con su dinero sucio». Alejandro la escuchaba, atónito. Las palabras de Sofía lo dejaron confundido. Si ella se oponía a su abuela, ¿por qué el secreto? ¿Por qué el engaño? «Cuando me enteré de lo tuyo», continuó Sofía, sollozando, «me sentí terrible. Quería contártelo todo, pero no sabía cómo. Tenía miedo de perderte. Miedo de que pensaras que yo era igual que ella». La historia de Sofía era la de una prisionera que había logrado escapar. Doña Elvira había criado a su única hija con mano de hierro, controlando cada aspecto de su vida, hasta que ésta, incapaz de soportar más, huyó, dejando atrás a su pequeña hija. Sofía creció bajo el mismo yugo, hasta que, al cumplir la mayoría de edad, reunió el valor para hacer lo mismo que su madre, escapar, buscando una vida propia, lejos de la opulencia y la tiranía de la hacienda Montoya. «Te juro, Alejo, que mis sentimientos por vos son reales. Eres lo mejor que me ha pasado». Pero también tenía miedo. Si mi abuela se enteraba de lo nuestro, te destruiría. ¿A los dos? Alejandro la escuchó, el corazón debatiéndose entre la traición y la compasión. Sabía que Sofía no era su enemiga. Pero la verdad seguía siendo dolorosa, estaban conectados por la misma persona que los estaba destruyendo a ambos. Su relación, que había sido su único refugio, ahora estaba manchada por la sombra de doña Elvira. «No podemos seguir así», dijo él, más calmado. «Si ella se entera, será nuestro fin». «Entonces luchemos», respondió Sofía, secándose las lágrimas y mirándolo con una nueva determinación en sus ojos. «Lucharé contigo contra mi abuela. Conozco sus secretos. Conozco su pasado. Sé dónde guarda los documentos de sus negocios sucios». «¿Estás segura?», preguntó Alejandro, una mezcla de admiración y duda en su voz. «Si fallamos, lo perderemos todo». «Yo ya lo perdí todo cuando decidí huir de esa casa», dijo ella con firmeza. «Ahora es el momento de recuperarlo. De recuperar mi vida y ayudarte a recuperar la tuya». Sofía le contó sobre los negocios ilegales de doña Elvira, compra de tierras a precios irrisorios mediante amenazas, evasión de impuestos, lavado de dinero a través de empresas fachada. La información estaba en el mismo estudio donde Alejandro había encontrado la foto. Estaba en libros de contabilidad ocultos y en escrituras guardadas bajo llave. Era una bomba de tiempo. «Tenemos que ser muy cuidadosos», dijo Alejandro. «Un solo error y estaremos acabados». Esa tarde, a orillas del río,
dejaron de ser solo dos amantes escondiéndose del mundo. Se convirtieron en aliados, unidos por un propósito común. El camino que tenían por delante era peligroso, pero por primera vez, Alejandro no se sentía solo en su lucha. Tomó la mano de Sofía, y juntos, comenzaron a planear su primer movimiento. Sabían que su enemigo era poderoso y despiadado, pero también sabían que tenían algo que doña Elvira nunca podría comprar, el coraje que nace del amor y la desesperación. Y sin saberlo, en medio de sus planes, había otro secreto esperando a ser descubierto, uno que cambiaría el juego por completo. Tras descubrir la verdad sobre la identidad de Sofía y con la promesa de luchar juntos, comenzaron a trazar un plan meticuloso. Sabían que enfrentarse a doña Elvira era como enfrentarse a una serpiente venenosa, un movimiento en falso y todo estaría perdido. La mujer no dudaría en usar su poder y su dinero para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarla. Pero esta vez, Alejandro y Sofía tenían un arma, la verdad sobre las prácticas ilegales que ella había mantenido ocultas durante años. Cada paso tiene que ser perfecto, dijo Sofía una noche, mientras se reunían en una vieja caseta de herramientas abandonada en los límites del pueblo. Si cometemos un solo error, mi abuela contraatacará con todo lo que tiene. Alejandro asintió, su rostro endurecido por la determinación. Lo sé. Pero no puedo seguir viviendo así. Tengo que terminar con esto. Por mi familia, por vos y por mí. ¿Acordaron que no irían directamente a las autoridades? Doña Elvira tenía influencias, contactos en la alcaldía y en la policía local. Entregar los documentos sin una estrategia sería inútil, ella encontraría la forma de enterrar el asunto. En cambio, decidieron que la mejor arma era la confrontación directa. Usarían la evidencia para acorralarla, para forzarla a anular el matrimonio y liberar a la familia de Alejandro de la deuda. Era un chantaje, sí, pero un chantaje por la justicia. El plan era arriesgado. Sofía, que conocía la hacienda como la palma de su mano, se infiltraría una noche para recuperar los documentos. Sabía de un juego de llaves de repuesto que el viejo jardinero guardaba escondido en el invernadero. Mientras tanto, Alejandro debía actuar con normalidad, manteniendo las apariencias para no levantar sospechas. El día señalado finalmente llegó. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras veía a Sofía desaparecer en la oscuridad, rumbo a la hacienda. Él esperó en el pueblo, paseando por las calles desiertas, cada minuto una eternidad. Horas después, cuando ya empezaba a desesperarse, ella apareció de entre las sombras, con una pequeña carpeta bajo el brazo y el rostro pálido pero victorioso. Lo habían logrado. Al día siguiente, Alejandro se dirigió a la hacienda. Llevaba los documentos en un pequeño maletín. Sofía esperaría afuera, oculta entre los árboles, como respaldo moral y por si algo salía mal. Al entrar en la gran sala, encontró a doña Elvira sentada en su sillón de terciopelo, tan imperturbable como siempre. ¿Qué querés, Alejandro?, preguntó ella con su tono frío habitual. Es raro que vengas a verme sin que te lo pida. Alejandro se acercó, se paró frente a ella y colocó el maletín sobre la mesa de centro. Lo abrió lentamente. Vengo a terminar con esto. Sacó los libros contables, las escrituras fraudulentas, los extractos bancarios que probaban el lavado de dinero. Sé todo sobre sus negocios, doña Elvira. Sé de las tierras que ha robado, de los impuestos que ha evadido. Doña Elvira soltó una risa seca, despectiva. Sus ojos se entrecerraron, revelando una furia helada. ¿Crees que puedes amenazarme, muchacho insolente? No sos más que un campesino ignorante. Pero cuando Alejandro le mostró los documentos, uno por uno, su expresión cambió. La máscara de arrogancia se resquebrajó. Reconoció las pruebas de sus crímenes, la evidencia que había creído segura. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia. Quiero que anule nuestro matrimonio, dijo Alejandro, su voz firme. Y quiero que libere a mi familia de la deuda. Si no lo hace, todo esto irá directamente a la fiscalía en Armenia. Y le aseguro que mis amigos periodistas en la ciudad estarán muy interesados en su historia.
En ese preciso momento, la puerta se abrió. Sofía entró en la sala. El impacto en el rostro de doña Elvira fue total. Ver a su nieta, a la que creía una simple florista insignificante, parada al lado del hombre que había comprado, fue un golpe devastador. Vos, siseó, señalando a Sofía con un dedo tembloroso. Traidora. Igual que tu madre. No soy una traidora, respondió Sofía, su voz clara y fuerte. Solo quiero que dejes de destruir la vida de los demás por tu ambición. Has manipulado a Alejandro y a su familia. Ya es suficiente. Esta es tu última oportunidad, abuela, continuó Sofía. Sabemos que le tenés pánico al escándalo. Si esto sale a la luz, el apellido Montoya quedará manchado para siempre. Sé que eso te importa más que cualquier otra cosa. La sala se sumió en un silencio tenso. Alejandro y Sofía se mantuvieron firmes, un frente unido contra la matriarca derrotada. Se podía ver la lucha interna en los ojos de doña Elvira, el orgullo batallando contra el instinto de supervivencia. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se rindió. Se desplomó en su sillón, el rostro pálido y vencido. Está bien, dijo con una voz que era apenas un susurro, pero cargada de veneno. Anularé el matrimonio. Y su familia quedará libre. Pero desaparezcan de mi vista. No quiero volver a verlos nunca más. La victoria era suya. Al día siguiente, en la misma notaría donde había firmado su sentencia, Alejandro firmó su liberación. Los documentos de la deuda de su familia fueron destruidos. Por primera vez en meses, pudo respirar hondo, un aliento de verdadera libertad. Pero el triunfo tuvo un costo. La relación de Sofía con su abuela estaba rota sin posibilidad de reparación. Decidió abandonar el pueblo para siempre, dejando atrás la única familia que le quedaba. Juntos, Alejandro y Sofía comenzaron a planear una nueva vida, lejos de allí. Sabían que el camino no sería fácil, pero en medio de los desafíos, habían encontrado una fuerza inquebrantable, la que nace el amor y el coraje para luchar contra la injusticia. Sin embargo, mientras hacían las maletas, una pregunta persistía en el aire: ¿realmente doña Elvira se había rendido, o esto era solo el comienzo de un juego nuevo y mucho más peligroso? Con el matrimonio oficialmente anulado, la vida de Alejandro y su familia dio un giro de 180 grados. Finalmente estaban libres de la soga de la deuda que los había estrangulado durante tanto tiempo. Don Ramiro, como si la noticia le hubiera infundido nueva vida, comenzó a recuperarse lentamente. Doña Elena consiguió trabajo en una pequeña tienda del pueblo, y su sonrisa, antes ausente, volvió a iluminar la casa. Lucía, su hermana pequeña, que había percibido la tensión en el hogar, volvió a ser la niña alegre y despreocupada de antes. Pero para Alejandro, la mayor felicidad no provenía solo de la liberación de su familia, sino de la libertad de amar a Sofía sin miedo. Decidieron dejar el pueblo. La sombra de doña Elvira era demasiado larga y no querían vivir mirando por encima del hombro. Empacaron sus pocas pertenencias y se mudaron a Pereira, una ciudad lo suficientemente grande como para empezar de cero y ser anónimos. Alquilaron un pequeño apartamento en un barrio obrero, un lugar humilde pero que, para ellos, era un palacio de libertad. Sentados en el pequeño balcón, disfrutando de un tinto caliente mientras la ciudad se encendía a sus pies, Alejandro se sentía un hombre nuevo. Nunca imaginé que podría sentirme tan libre, dijo, tomando la mano de Sofía. Gracias por quedarte a mi lado, a pesar de todo. Sofía sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Empezamos esto juntos y lo terminamos juntos. Y sé que, pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro. Sin embargo, aunque intentaban dejar el pasado atrás, los fantasmas de la hacienda Montoya no los abandonaban del todo. Unas semanas después de la mudanza, Alejandro recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola frase escrita con una caligrafía afilada e irreconocible: ¿creen que está terminado? Esto es solo el comienzo. El terror le recorrió la espalda. Era ella. Era una amenaza.
Le mostró la carta a Sofía, cuyo rostro se ensombreció. No le vamos a dar el gusto de tener miedo, dijo ella con una firmeza que la admiraba. Sabíamos que no se rendiría tan fácil. Decidieron permanecer alerta, pero no permitirían que la amenaza de doña Elvira envenenara la felicidad que tanto les había costado conseguir. Pasaron los meses y, aparte de esa carta, no hubo más señales. Poco a poco, la tensión disminuyó y comenzaron a creer que tal vez sí estaban a salvo. Construyeron una nueva rutina. Alejandro consiguió trabajo como ayudante en un taller de carpintería, descubriendo un talento que no sabía que tenía, mientras que Sofía encontró empleo en una pequeña floristería en el centro de la ciudad. Vivían de forma sencilla, pero estaban llenos de una alegría que el dinero no podía comprar. Una noche, después de un largo día de trabajo, estaban sentados a la orilla del río Otún, en un pequeño parque de la ciudad. El cielo estaba salpicado de estrellas y la brisa era fresca. Nunca pensé que podría encontrar el amor verdadero en la situación más inesperada, dijo Alejandro, mirando a Sofía. Vos sos lo mejor que me ha pasado en la vida. Sofía sonrió, sus ojos brillando a la luz de la luna. Yo tampoco imaginé que conocería a alguien como vos. Me diste el valor para enfrentar mis miedos. Se tomaron de la mano, sintiendo una paz que nunca antes habían conocido. Su viaje había estado lleno de dolor y miedo, pero sabían que todo había valido la pena. Se habían encontrado en medio del caos y habían construido algo hermoso. Unos meses después, una noticia del pueblo llegó a ellos a través de un antiguo vecino. Doña Elvira Montoya estaba siendo investigada por la fiscalía. Los documentos que Alejandro y Sofía habían usado para enfrentarla, de alguna manera, habían llegado a las manos correctas, probablemente filtrados por un empleado resentido. La acusaban de fraude, evasión de impuestos y despojo de tierras. Aunque logró evitar la cárcel gracias a sus abogados y su dinero, su reputación quedó destrozada. Perdió gran parte de su fortuna y se vio obligada a vender muchas de sus tierras para pagar las multas y los sobornos. Fue despojada de lo que más le importaba, su poder y su estatus. Al escuchar la noticia, Alejandro no sintió alegría ni satisfacción, sino un inmenso alivio. Sabía que doña Elvira finalmente había recibido las consecuencias de sus actos, pero lo más importante era que ya no tenía el poder para destruir la vida de nadie más. Ahora sí se acabó, le dijo a Sofía esa noche. Podemos seguir adelante sin tener que mirar atrás. Sofía asintió y lo abrazó con fuerza. Ya pasamos la peor tormenta. Ahora nos toca disfrutar del cielo despejado. Un par de años después, Alejandro y Sofía se casaron. Fue una ceremonia sencilla pero llena de significado, a la que asistieron la familia de Alejandro y sus amigos más cercanos. Ese día, de pie frente a Sofía, Alejandro sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Un amor que no fue impuesto por las circunstancias, sino forjado en la lucha y el sacrificio. Compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, con un jardín que Sofía llenó de flores de todos los colores. Alejandro abrió su propio taller de carpintería y su trabajo se hizo conocido por su calidad y detalle. Incluso logró publicar su primera novela, una historia inspirada en su propio viaje. Por su parte, Sofía cumplió su sueño de abrir su propio vivero, que se convirtió en el favorito del vecindario. Aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, les recordaban la fuerza que habían encontrado juntos. El amor y el coraje los habían llevado a una felicidad que una vez pareció imposible. Ya no temían al futuro, porque sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Al final de la historia, Alejandro está sentado en el porche de su casa, mirando el atardecer mientras sostiene la mano de Sofía. Reflexiona sobre su viaje, desde ser un joven atrapado en un matrimonio forzado hasta convertirse en un hombre que encontró la felicidad a través del amor y la lucha. La vida está llena de pruebas, dice en voz baja. Pero detrás de cada prueba, siempre hay una lección. Y mi lección más grande es que el amor verdadero no nace de lo fácil. Nace de la lucha, del sacrificio y del coraje para enfrentarse a la injusticia. Sofía sonríe y apoya la cabeza en su hombro. Y yo estoy agradecida de haber aprendido esa lección junto a vos.
Se quedan en silencio, disfrutando del momento de paz por el que tanto habían luchado. El sol se oculta lentamente, dejando un rastro de luz dorada en el cielo. Para Alejandro y Sofía,